Usted, mi querido hermano, por favor, acompáñeme en su Biblia al libro o a la carta de Primera de Juan y vaya conmigo al capítulo 2 para leer juntos los versículos del 3 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Esta es la porción que vamos a estar meditando y reflexionando y escuchando lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Primera de Juan, primera carta universal de Juan, capítulo 2, versículo 11. Y yo le pediría amablemente que si usted puede ponerse en pie para que demos reverencia a la palabra de Dios, si su condición se lo permite. Pero lo más importante es que sea su corazón el que esté listo para escuchar a Dios por medio de su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En el mundo moderno en el que tú y yo vivimos, casi todo debe pasar por una prueba de seguridad. Desde un nuevo modelo de automóvil que va a salir al mercado, desde un avión antes de despegar, o un medicamento antes de comenzar a ser distribuido, y nos acordamos la espera en el COVID, ¿verdad? Por esa famosa vacuna. Todo debe pasar por una prueba de seguridad. Todo debe certificarse, todo debe autentificarse como genuino y como seguro antes de ser consumido. Y lo que lo certifica y lo autentifica son esas pruebas de seguridad. Así que la mayoría de las compañías invierten millones de dólares para tratar de comunicar ese sentido de confianza y de seguridad a sus consumidores, de que el producto que tienen es bueno, de que el producto que tienen es seguro, de que el producto que tienen es valioso. En nuestro estudio de Primera de Juan, nosotros ya deberíamos apreciar el compromiso que tiene el apóstol con sus lectores, de brindarles esta misma sensación, este mismo nivel de seguridad a ellos, pero en relación a su fe y en relación a su vida espiritual. Esta es la cuarta semana estudiando la carta de Primera de Juan y estamos terminando el capítulo 2 y ya nosotros sabemos por lo que hemos estudiado que a Juan le interesa mucho que sus lectores confíen en que ellos conocen al Dios verdadero. A Juan le interesa que sus lectores crean que ellos han recibido de Dios la verdadera salvación. Más aún, a Juan le interesa que ellos disfruten de él y con Dios de una verdadera comunión. ¿Y por qué todo esto es importante para Juan?
¿Por qué este sentido de comunicar seguridad y confianza? Bueno, porque tenemos que recordar que habían surgido dentro de la iglesia en este momento que Juan escribe al final del siglo I para el año 90, falsos maestros. Y esos falsos maestros habían comenzado a filtrar sus falsas enseñanzas y el producto es que muchos creyentes ahora estaban engañados, ahora estaban confundidos. Ellos decían conocer a Dios, ellos decían tener una relación con Dios, pero a la luz del verdadero evangelio predicado por los apóstoles y recibido del Señor Jesucristo, Juan dice que no es verdad, que su confianza es equivocada. En estos versículos de Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 11, el apóstol continúa desarrollando el tema de la verdadera comunión. Su preocupación es que los creyentes sepan que disfrutan con Dios de una verdadera comunión. Y varias expresiones del texto nos ayudan a confirmarlo. Por ejemplo, cuando Juan dice en el versículo 3, en esto sabemos que le conocemos, lo implícito ahí es una relación con Dios. En el versículo 4, cuando dice, estamos en Él, también envuelve relación. O en el versículo 5, cuando dice, permanece el que permanece en Él, implica una relación. A diferencia de los versículos que estudiamos la semana pasada, la preocupación de Juan no es cómo el creyente que disfruta una comunión con Dios, con el Dios Santo, lidia con su pecado. Su mensaje en estos versículos acerca de la comunión con Dios es el siguiente: la vida de obediencia es una prueba visible para el creyente de que su relación con Dios es genuina, de que su relación con Dios es verdadera. La vida de obediencia para un creyente es una prueba visible de que su relación con Dios es genuina. En otras palabras, la obediencia se convierte para nuestra fe en esa prueba de seguridad, en eso que certifica que nosotros tenemos una relación verdadera con el Dios verdadero. Mi amado hermano, si usted está buscando en su vida espiritual un elemento que le transmita la confianza y la seguridad que usted necesita, de saber que su relación con Dios es verdadera, de saber que de esa relación usted va a disfrutar la vida eterna como un fruto, además de la fe, dice Juan, la obediencia es ese elemento. Lo que yo quiero hacer con ustedes en este pasaje, entendiendo que el énfasis está en una vida de obediencia, es considerar cómo Juan trata el tema de la obediencia en estos versículos. Y vamos viendo cómo ese tema de la obediencia o cómo este elemento de la obediencia brinda seguridad a los creyentes en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su comunión con Dios. En los primeros versículos del 3 al 6, Juan trata el tema de la obediencia en forma general, en forma amplia. Su énfasis aquí es una obediencia a los mandamientos, en plural, de Dios. Mire cómo comienza el versículo 3. Y en esto sabemos. Y mire cómo termina el versículo 5. Por esto sabemos. ¿Por qué estoy haciendo ese énfasis? Porque Juan está dentro de estas dos frases agrupando ideas que van a comunicar plena seguridad, completa seguridad. Lo que Juan tiene que decirnos desde el versículo 3 al 5 es para nuestro propio beneficio y para transmitirnos la seguridad que necesitamos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y la verdad que Juan comunica en estos versículos podemos expresarla de esta manera. La obediencia es la prueba de seguridad que certifica a los que tienen verdadera comunión con Dios. La obediencia es la prueba de seguridad que certifica a los que tienen verdadera comunión con Dios. La Nueva Versión Internacional traduce la primera frase del versículo 3 en forma de pregunta.
en vez de hacerlo como una declaración, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, la Nueva Versión Internacional lo presenta así: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y usemos esa pregunta: ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Y recuérdese que el verbo conocer, ya lo hemos mencionado, es ginosco. Tiene que ver con una relación, tiene que ver con el conocimiento que se transmite por pasar tiempo y comunión con alguien, no simplemente por información. Así que lo que Juan está preguntando es: ¿cómo sabemos si la experiencia de conversión donde pusimos nuestras vidas y se la entregamos al Señor fue verdadera, fue genuina? Y la respuesta de Juan es sencilla. Si nuestra conversión, si en el momento que entregamos nuestra vida al Señor, si en el momento que lo hicimos nuestro Señor y Salvador, nosotros lo hicimos genuinamente y de corazón, entonces nuestra vida tiene que estar caracterizada por una vida de obediencia a sus mandamientos. La frase guardar sus mandamientos en estos versículos describe una vida que tiene la disposición, una vida que busca obedecer la palabra de Dios. Y Juan entonces, como lo ha estado haciendo en los versículos anteriores, presenta la misma verdad en forma positiva como en forma negativa. Por eso Juan dice: cuando alguien dice que conoce a Dios, que camina con Dios, que tiene una relación con Dios, pero no desea guardar sus mandamientos, eso es una evidencia de que él no conoce en lo absoluto a Dios. No importa lo que él diga con sus palabras, no importa lo que él diga con su boca, la prueba que certifica que tenemos una verdadera comunión con Dios es una vida de obediencia. Simplemente eso es lo que Juan está diciendo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que hemos conocido a Dios? Si guardamos sus mandamientos. ¿Y qué pasa con el que no lo hace? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso. Ahora, quizás alguno está sentado y dice: bueno, ¿de eso se trata la vida cristiana? ¿De obedecer? Pues simplemente díganme cuáles son las reglas y yo me encargo. Si se trata simplemente de seguir las reglas, díganme cuáles son y listo. Entonces yo tengo una verdadera comunión con Dios. Sí, pero la obediencia no se trata solo de seguir las reglas. Y por eso lo que Juan va a decir ahora en el versículo 5 y en el versículo 6 es muy importante que lo consideremos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El punto de Juan ahora no es solamente que la obediencia certifica nuestra comunión con Dios. El punto de Juan ahora es que la verdadera obediencia nace de un corazón que ama a Dios. No es solo seguir las reglas, no es solo cumplir por cumplir, es obedecer a Dios movido por nuestro amor a Él. ¿Viste el versículo 5? Gramaticalmente es una frase difícil, pero mira lo que Juan dice: por esto, pero el que guarda su palabra, en ese creyente obediente, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esa es una frase difícil, pero esa frase implica madurez espiritual. Y lo que está tratando de comunicar Juan con esa frase es lo siguiente: el amor por Dios en un creyente que ha alcanzado madurez se evidencia en una vida de obediencia. ¿Tú amas a Dios? ¿Mucho? Tu vida de obediencia lo dice. ¿Tú amas genuinamente a Dios y estás agradecido con Él? Tu vida de obediencia a sus mandamientos lo confirman. La palabra guardar que Juan utiliza en estos versículos comunica la idea de considerar algo tan valioso como un tesoro. Por ende, la idea es custodiar, proteger eso valioso. ¿Qué es lo que dice Juan que guardamos? ¿Qué es lo que dice Juan que consideramos valiosos? Sus mandamientos, su palabra. Así es como el creyente atesora la palabra de Dios y los mandamientos de Dios en su corazón como un tesoro. Ahora entendemos por qué el salmista dice en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos. No, los he guardado porque los amo.
los he guardado porque me son valiosos, los he guardado porque los tomo como algo preciado. Pero cuando los guardo en mi corazón de esa manera, ¿cuál es el fruto? No pecar contra ti. El fruto de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y de amar sus mandamientos es una vida visible de obediencia. Escucha cómo el propio Juan, más adelante en su carta, vuelve a combinar estas dos ideas de el amar a Dios y el guardar sus mandamientos. En primera de Juan 5:3 dice Juan, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál, Juan? Que guardamos sus mandamientos. Pero eso ya nos lo dijiste. Sí. Pero sus mandamientos no nos son gravosos. Sus mandamientos no nos son duros. Sus mandamientos no nos son insoportables. Sus mandamientos no nos son una carga. Los que aman a Dios nunca ven sus mandamientos como carga. Los que aman a Dios nunca ven sus mandamientos como insoportables. Ellos ven en los mandamientos de Dios expresiones del amor santo y de la bendición para sus hijos. ¿Sabes quién no ve los mandamientos de Dios así? Los que sienten que son un obstáculo para entregarse a su pecado. Cuando nosotros no vemos los mandamientos de Dios como expresiones de su amor santo y perfecto para guardarnos y protegernos, nosotros simplemente es porque son el obstáculo que nos impiden entregarnos a nuestro pecado. No, mi amado hermano, los mandamientos de Dios son una cerca que nos protege del abismo que está al otro lado, no que nos impide llegar al paraíso. Esa fue la mentira de Satanás a Eva. Dios quiere privarte de algo que tú tienes que encontrar por ti mismo. Viola sus mandamientos, rompe su palabra y tómalo por ti mismo. Y mira dónde estamos, en un mundo caído, caracterizado por el pecado. No, mi amado hermano, sus mandamientos son expresiones de amor, porque Dios, que conoce el bien y el mal, sabe lo que tiene para dar el mal. Y nos guarda y nos bendice y nos advierte, manteniéndonos apartados de Él por medio de su palabra y de sus mandamientos. En las palabras de Jesús, nuestra vida de obediencia se resume en un solo sentido, en nuestro amor por Él. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará. Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. Hermanos, nuestra falta de obediencia no dice que no amamos algo en nuestro corazón. Lo que nuestra falta de obediencia dice es que eso que amamos no es a Jesús. No es a Jesús, es nuestro pecado. Así que en cada área de tu vida en donde tú te confrontes en hacer algo que Dios prohíbe o en no hacer algo que Dios promueve, lo que estamos diciendo es, yo amo más mi pecado que a Jesús. Yo amo más mis deseos que la palabra de Dios. Y por ende entonces, amando más mis deseos y mis pecados, adquiero el valor para desobedecer y deshonrar. La falta de obediencia en nuestros corazones y en nuestras vidas no dice que no estemos amando algo. Lo que dice es que no estamos amando a Jesús. En el libro de Santiago se nos dice que la fe sin obras está muerta. Y cuando leemos el texto y vemos los ejemplos del apóstol, que el apóstol Santiago presenta a Abraham y a Rahab, nos damos cuenta que lo que acompaña a la fe, las obras que acompañan a la fe, son las de obediencia. Así que una fe sin obediencia, la idea sería es inútil, inservible, no salva. Y eso es bueno que lo escuchemos, mi amado hermano. Porque si en esta iglesia predicamos las 5 solas, sola escritura, sola gracia, sola fe, somos salvos por solo la fe. Pero como decía el gran reformador Juan Calvino, la fe que salva nunca viene sola. Somos salvos solo por la fe, pero esa fe que nos salva al confiar en Jesucristo viene acompañada ¿de qué? De obras de obediencia a Dios y a su palabra por amor. Así que la fe que nos salva viene acompañada del deseo de honrar y obedecer a ese que nos salvó. Gálatas 5:6 nos exhorta que nuestra fe sea motivada por el amor.
Así que el punto aquí no es simplemente obedecer por obedecer, aprenderte las reglas, cambiar tu vestimenta, cambiar la forma de hablar. El punto aquí es que tu vida de obediencia sea un resultado de la fe y del amor que tienes por Dios y por su palabra. Escúchame bien, porque esto es lo que quiero que tú pienses por un momento. Por eso en el antiguo pacto muchos israelitas no fueron salvos. Porque ellos eran obedientes a la ley, pero lo hacían sin fe y sin amor. Pablo lo dice en Romanos, que no todos se salvaron. Todos los israelitas no fueron salvos. ¿Sabe por qué? Porque aunque sabían lo que tenían que hacer, no lo hacían todos de corazón, ni por amor y gratitud al Señor. Y ese ejemplo es para nosotros también. El estar aquí, el saber lo que tienes que hacer. O hay que sacar el dinero, pues yo saco el dinero. O hay que levantar las manos, pues yo levanto las manos. Ah, pues hay que venir temprano, yo vengo temprano. El estar aquí y el saber lo que tienes que hacer, si no viene acompañado de una fe en Dios y un amor a Él, es inservible y no te salva. Observe que en estos versículos, cuando Juan usa la palabra mandamientos, la usa en plural. Y creo que el punto de Juan es ese. Él no está pensando en alguno en específico todavía. Él está pensando en nuestra vida en general, que debe ser caracterizada por la obediencia a Dios y a su palabra. Y déjenme hacer esta salvedad. Así como dijimos en el sermón anterior, así como la vida de santidad no puede ser perfecta, tampoco está Dios pidiendo en este pasaje una obediencia perfecta. Pero la pregunta es que cuando tú mires tu vida, se vea que obedeces más que lo que desobedeces. Que lo que te caracterice más es ser obediente a Dios y a su palabra, que ser un rebelde contra Dios y sus mandamientos. Ese es el punto entonces en cómo Juan presenta la primera idea sobre la obediencia. Debemos ser caracterizados por una vida en general que obedece a Dios y su palabra. Pero déjame preguntarte, mi amado hermano. Déjame ayudarte a aterrizar estas ideas en tu corazón y comenzar a aplicarlas a tu vida. ¿Qué mandamientos has dejado de atesorar en tu corazón y quizás ya no los estás obedeciendo en tu vida? Esa es la pregunta que quiero que te hagas ahora. Juan dice, ¿quieres certificar que tu vida tiene una verdadera relación con Dios? Tu obediencia, motivada por el amor, por tu fe en Él y su confianza a su palabra. Amén. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué mandamientos has dejado de atesorar y por ende has dejado de obedecer en tu vida? Quizás para algunos de ustedes el primer mandamiento que han dejado de obedecer es el entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Están cansados de escuchar el Evangelio desde este púlpito y la invitación a la salvación desde este púlpito, pero siguen en la rebeldía de su corazón porque saben que implica obedecer y caminar con Dios y no lo quieren hacer. Así que quizás para algunos de los que están aquí sentados, el primer mandamiento que deberías considerar obedecer hoy es entregar tu vida al Señor. Pero otros que quizás ya hicieron eso y dijeron, bueno, pastor, ya yo entregué mi vida, quizás es bautizarse. Han pospuesto y pospuesto ese paso de obediencia a Dios, pensando que no es necesario, pero que Dios lo exige. Y por ende nuestra vida de obediencia empieza con el obedecer, el ser bautizados en agua. Quizás para otros el paso que tienen que acabar de dar es el de casarse legalmente ante las autoridades de este mundo. Sí, porque han hecho un compromiso de estar juntos, pero ese compromiso de pacto tiene que ser legal, público y visible en la época que estemos viviendo. En los tiempos antiguos, entre las familias se tomaba ese pacto. En los tiempos modernos, es frente a las autoridades que Dios bendice y que Dios ha establecido de acuerdo a Romanos 13. Quizás para otros no es casarse, no es bautizarse, no es entregar su vida, pero es comenzar a diezmar. Quizás para otros el mandamiento que tienen que empezar a obedecer es el dejar de justificar la avaricia de sus corazones y comenzar a tener ese hambre y deseo de ser generosos con la obra de Dios y con sus hermanos, con los recursos que Dios le ha dado y no seguir mezquindando su dinero. Quizás para otros tiene que ser el congregarse
Usted planifica venir una vez al mes a la iglesia y con eso garantizar su vida eterna. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Quiero que estés con mi pueblo, quiero que adores mi santo nombre, quiero que escuches mi palabra, quiero que crezcas junto a ellos. Y eso no se hace una vez al mes. Eso se hace como la iglesia del libro de los Hechos, y todos los días y por las casas de día y de noche permanecían juntos en la palabra. Quizás para algunos tiene que ser el servir. Ya sabes demasiado, ya has visitado demasiado, ya has escuchado demasiado, pero sigues igual de indiferente a las necesidades de tu iglesia y no sirves. No colaboras con tus dones y tus capacidades. Quizás para algunos puede ser un mandamiento tan simple como comenzar a evangelizar a ese inconverso que trabaja contigo todos los días o que está tan cerca de ti y tú has descuidado en predicarle el evangelio. Quizás ese puede ser el mandamiento. Comienza a proclamar mi amor a personas que pongo a tu alrededor, pero te quedas callado. Quizás puede ser discipular. Invierte tiempo para ayudar a otros nuevos en la fe a que caminen conmigo mientras tú les compartes lo que tú has ido aprendiendo en tu caminar con el Señor. Hermano, yo no sé de manera específica a cuál mandamiento el Señor te está llamando a que comiences a obedecer. Pero yo sé que la obediencia certifica tu verdadera comunión con Él. Yo sé a qué mandamiento el Señor me está llamando a obedecer de forma personal. Y mi desobediencia a ese mandamiento pudiera dar a entender que mi comunión con Dios es ficticia, mentirosa y no real. Este es el primer punto en donde Juan desarrolla el tema de la obediencia. Certifica nuestra vida de obediencia, que tenemos una genuina comunión con nuestro Dios. Pero en los versículos del 7 al 11, Juan hace un giro en sus palabras. Él sigue añadiendo, y déjame hacer esto, porque parte de la predicación expositiva no es solamente que tú veas lo que el pastor vio en el texto, no es solamente que tú escuches lo que el texto significa, también es que tú entiendas por qué él llegó a esas conclusiones. Para que cuando tú estés leyendo tu Biblia, tú lo puedas hacer con las propias herramientas que el Señor te da y su Espíritu Santo. En los siguientes versículos pareciera que Juan va a introducir un tema diferente, el tema del amor, pero no es real. Porque Juan introduce el tema del amor haciendo énfasis ahora en sentido singular a un mandamiento en específico. En otras palabras, en los versículos del 3 al 6, el tema era los mandamientos en sentido general. Ahora Juan va a ser mucho más específico, particular en nuestro llamado a obedecer a Dios, a un mandamiento puntual. ¿Cuál? Amarnos unos a otros. Entonces Juan pasa de la obediencia en sentido general a la obediencia en sentido particular y específico, al mandamiento de amarnos los unos a los otros. Mira cómo dice el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino, ve cómo el mandamiento ahora está en singular y no en plural como en los versículos anteriores. Él está queriendo llevarnos ahora a algo puntual. Pon tu vida en examen en cuanto a este mandamiento, en cuanto a tu obediencia a este mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Quizás tú tienes la sensación que tuve yo cuando leí estos versículos. Juan, ¿te puedes poner de acuerdo? ¿Es antiguo o es nuevo? No, es antiguo, pero también es nuevo. Ok. ¿Pero es nuevo o antiguo? No, es nuevo, pero también antiguo. ¿Qué pasa, Juan? Pareciera que él se está contradiciendo. Pareciera que él no se está poniendo de acuerdo entre si es antiguo o es nuevo. Un comentarista bromeando acerca de lo que Juan está tratando de hacer aquí, de despertar nuestra atención. Él no lo está haciendo por otra cosa, él quiere despertar nuestra atención. Pero un comentarista dice algo que me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. El mandamiento del cual Juan habla en estos versículos es tan viejo como el sol, pero es tan nuevo como un amanecer. ¿Ve? Es viejo y es nuevo al mismo tiempo. El punto de Juan es sencillo. Es un mandamiento antiguo, sí,
pero es un mandamiento con nuevas implicaciones. Eso es lo nuevo, las nuevas implicaciones que tiene. Pero ¿de cuál mandamiento habla? Porque él no lo dice en los versículos 7 y 8. Tenemos que llegar hasta el versículo 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ese es el mandamiento. El mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y mi amado hermano, este mandamiento es tan viejo que se remonta a las palabras de Moisés en Levítico 19, 18. ¿Qué dice Moisés como parte de los requisitos y de las exigencias de Dios para su pueblo en la ley en Levítico 19, 18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, por si no sabes, yo te lo firmo y te digo, soy yo quien te manda. Entonces, es un mandamiento antiguo, no es algo que no sepamos, no es algo que no haya Dios exigido en su pueblo, pero ¿qué lo hace nuevo? Y aquí es donde las palabras de Jesús en Juan 13:34 le dan una nueva dimensión y una nueva implicación a este mandamiento de amarnos los unos a los otros. En Juan 13:34 Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Espérate, Jesús, eso no es nuevo, eso lo dijo Moisés. Sí, pero Moisés no dijo esto. Como yo os he amado. Eso sí no lo dijo Moisés. Que también os améis unos a otros. Creo que la pregunta es válida. ¿Qué es lo nuevo de este mandamiento? Y creo que tengo dos respuestas para tratar de comunicar qué cosa es lo nuevo de este mandamiento antiguo de amarnos los unos a los otros. Lo primero en las palabras de Jesús, que el amor ahora hacia otros debe ser como o imitando al que Jesús nos ha dado a nosotros. Antes de que empieces a levantar argumentos de por qué no puedes amar a tu hermano, de lo que te han hecho, de las cosas que has vivido, antes de levantar todos esos argumentos, yo quiero ayudarte primero a que pienses en cómo Jesús te ha amado a ti. Porque el punto del mandamiento nuevo ahora es, no ames como tú crees, no ames como a ti mismo, amas como yo te he amado. ¿Y cómo te ha amado Jesús a ti, mi hermano? ¿Cómo me ha amado Jesús a mí, mi hermano? Bueno, hay algunas palabras que vienen a mi mente, hay algunos adjetivos calificativos que vienen a mi mente. Yo creo que todos nosotros tenemos que estar de acuerdo de que Jesús nos ha amado de forma inmerecida. No lo merecemos. Así que cuando tú dices, Él no se merece que yo lo ame, espérate. Tú tampoco que Jesús te ame. Jesús nos ha amado de una forma incondicional. En otras palabras, no nos ha pedido nada, pero nos ha dado todo su amor. No, pero es que, ¿sabes qué? Yo voy a amar a esta persona cuando Él... Espérate. Así no es como Jesús te ha amado a ti. Jesús nos ha amado de una forma sacrificial. Él es Dios que se hizo hombre y se humilló en la cruz. ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo para ti ahora. Espérate, pero ¿y el amor sacrificial con el que Jesús te ha amado? Yo creo que todos sabemos que Jesús nos ha amado de una manera perfecta y de una manera verdadera. Ahora yo te pregunto, transmite ese amor que Dios te ha dado a ti en la persona de Jesucristo a cualquier otra persona y verás que no hay excusas. No hay excusas cuando tú has sido amado de forma inmerecida. No hay excusas cuando tú has sido amado de forma incondicional. No hay excusas cuando tú has sido amado de forma sacrificial. No hay excusas cuando tú has sido amado de forma perfecta. No hay excusas cuando tú has sido amado de forma verdadera de amar a otros que no lo merecen, pero que Jesús te dice que lo ames como Él te amó a ti. Creo que eso es lo primero nuevo de este mandamiento. Que ya no se trata de que ames como tú quieras, como a ti te parece, en tus propias fuerzas, que ames como Él te amó. Y mira cómo Él te amó. Pero creo que lo otro que debemos considerar como nuevo en este mandamiento es que ahora no amamos en nuestras propias fuerzas o con nuestro propio amor. Nosotros ahora amamos con el amor que Dios ha derramado de Él en nuestros corazones.
Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú eres un hijo de Dios y lo has conocido y caminas con Él y te has entregado a Él, el Espíritu de Dios vino a morar en tu corazón y ese Espíritu es Dios y ha puesto su amor en ti. Entonces tú puedes decir algo como esto en tu oración: Señor, mi amor por esta persona no tiene, mi corazón no tiene amor por esta persona, pero tu amor en mí sí puede fluir amor por esta persona. Es diferente. Tú puedes ser honesto con Dios en tu oración, y yo lo he sido. Señor, por esta persona ni 2 pesos doy. Yo, mi amor. Pero tu amor en mí, eso es otra cosa. Ahora mi corazón palpita con tus fuerzas. Ahora mi corazón palpita con tu amor. Y ahora mi corazón puede hacer lo que en sus propias fuerzas ya no podía hacer. Amar a nuestros hermanos como tú me has amado. Hermanos, escucha bien esto. Porque en Efesios 5, 1 y 2, Dios le exige a sus hijos que lo imiten a Él, amando como Él ama. Y yo quiero que tú escuches esto, que Dios nunca nos pediría que amemos como Él ama y que lo imitemos en su forma de amar si no nos hubiera dado su amor y su poder para amar como Él ama. Así que cada vez que tú sientas que tu corazón no puede amar a una persona, es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Ahora pídele a Dios que te deje amarlo con su amor. Y yo te aseguro, mi amado hermano, porque Dios no es mentiroso, que Dios te dará el amor que tú no tienes, pero que Él puso en ti para que puedas amar a otros como Él te ha amado a ti. El amén debería ser más fuerte, pero amén. Y ahora entonces, pensando en lo nuevo de este mandamiento, sí es antiguo, pero es costoso. Es duro amar. Sí, pero cuando amamos con el amor de Dios y con las fuerzas de Dios, que es un todopoderoso, entonces las cosas cambian. Lo que Juan hace ahora en el versículo 9 y en el versículo 10 es que le aplica a nuestra comunión la prueba del mandamiento de amarnos los unos a los otros. Ahora Juan dice: ya yo te dije que lo que certifica que tú tienes una verdadera relación con Dios es tu vida de obediencia. Pero vamos a poner eso a prueba en un mandamiento, en uno solo, en el de amarnos unos a otros. Y ahora Juan dice, versículo 9, aplicando la prueba del mandamiento de amarnos los unos a los otros a nuestra vida: el que dice que está en luz, un sinónimo de comunión con Dios, y aborrece a su hermano, no pasó la prueba. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, sinónimo de comunión con Dios. En él no hay tropiezo. Mi amado hermano, esa es la prueba de seguridad que debes aplicarle hoy a tu corazón. La prueba que certifica que tu comunión con Dios es real. No tiene que ser perfecta, pero es real. Es simplemente esta: el que aborrece a su hermano y desobedece el mandamiento de amarnos unos a otros, está en tinieblas. El que ama a su hermano y obedece el mandamiento de amarnos unos a otros, está en luz, en comunión con Dios. Creo que la pregunta es obvia. ¿Tú estás en luz o tú estás en tinieblas? ¿Tú estás en luz o tú estás en tiniebla en la condición de tu corazón? Escucha bien, porque mi oración es que el Espíritu Santo aplique esto a tu vida y a tu mente. No se puede andar en la luz de Cristo sin reflejar el amor de Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y tú no puedes andar en la luz de Cristo y diciendo que eres un discípulo de Cristo y diciendo que caminas con Cristo y viviendo y amando como un hijo del diablo, como Caín, que aborreció a Abel y lo mató. No puedes. Tú puedes decir: no tengo las fuerzas para amar como Dios ama. Tú puedes decir eso. Esta persona es difícil de expresarle mi cariño naturalmente, pero Dios, tú has puesto tu amor en mí. Y como yo te amo y sé que tu espíritu está en mí, capacítame para amarlo como tú me amas. Eso es diferente. La palabra aborrecer en este versículo implica desprecio, odio, sentimientos malignos y maliciosos contra alguien. La idea aquí es que nuestra actitud constante hacia nuestros hermanos es esa: desprecio, odio, rechazo,
hacia ellos. En cambio, Juan propone que el verdadero amor busca preocuparse por otros al punto de estar dispuesto a sacrificarse para bendecir a otros. El versículo 11 es el cierre de esta sección, el versículo 11 del capítulo 3. Y en este versículo Juan nos advierte que vivir y permanecer en tinieblas es una peligrosa y miserable condición espiritual. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo más asombroso y más preocupante que deberíamos decir de estos versículos es que esta condición en tinieblas puede ser parte del juicio de Dios contra nosotros por nuestra continua rebeldía y desobediencia hacia sus mandamientos. Esos ojos ciegos con los que termina el versículo es el juicio de Dios para los incrédulos y para los rebeldes que se resisten a su voz y que no obedecen su palabra. Pastor, ¿pero dónde usted saca todo eso? Esta frase, ojos cegados, tiene un eco en el Antiguo Testamento y en las palabras de Jesús. Y yo quiero con esto terminar porque quizás el sermón termina un poco indispuesto, como que no terminamos arriba, terminamos abajo. Pero quizás el Señor quiera advertirte que permanecer en tu rebeldía de desobediencia puede ser la peor consecuencia que enfrentes y la peor juicio de Dios que enfrentes. Escucha lo que en Isaías capítulo 6, ¿te recuerdas de Isaías capítulo 6? Esa visión asombrosa que Isaías tiene de la gloria de Dios, donde él escucha la voz, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Escucha lo que el mismo Dios le dice a Isaías en el versículo 8 y 10 de Isaías capítulo 6, para que veas cómo este lenguaje de los ojos cegados es el juicio de Dios para los que no creen y se resisten a su palabra. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Qué linda respuesta de Isaías, ojalá que sea la de todos nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, ¿quién? La voz, el Señor que se estaba revelando en la visión. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Señor, ¿pero por qué tú estás haciendo eso? Porque cuando lees los primeros 5 capítulos de Isaías, te das cuenta que no querían escuchar la palabra de Dios. Este es el juicio de Dios mandando a un predicador fiel para que el pueblo escuche su palabra, pero no se convierta y sean consecuentes con su propio pecado. Ah, pastor, pero eso está un poco duro. Sí, pero que Jesús lo dice también. Jesús usa las mismas palabras de Isaías, las mismas ideas de ojos cegados, ahora para aplicarlo a la audiencia a la que él le predica y no le creen. Juan 12, 36 al 40. Juan 12, 36 al 40. Entre tanto que tenéis la luz, que es Cristo, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Imagínate el Hijo de Dios, hecho hombre, predicándonos. ¿Cómo no creerle? Bueno, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, eso es para los que creen que la gente se salva con milagros. No, la gente ni con los milagros de Jesús se salvó. La gente se salva por creer en el Evangelio cuando por el poder del Espíritu Santo escuchan su palabra y la creen. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan
y yo los sane. Es el juicio de Dios para los rebeldes que se resisten a su voz. ¿No me quieres escuchar? ¿No te quieres arrepentir? Pues eres condenado a tu propia maldad, a la ceguera y el endurecimiento de tu corazón y al juicio eterno. Hermanos, eso es la justicia de nuestro Dios. Porque Dios ha sido misericordioso en ofrecer su amor a los pecadores para que sean salvos y vengan a la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Pero los pecadores queremos vivir en nuestro pecado y no honrar y obedecer a Dios, su palabra y sus mandamientos. Si creíste que estos dos momentos eran suficientes, la Biblia dice que hay uno más. Hay un momento más donde estas palabras vuelven a aparecer como un juicio para los que no creen. En Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 24 al 28. Pablo está encarcelado en Roma. Judíos de Roma vienen para querer escuchar lo que él dice, porque han escuchado demasiado de él, pero no lo conocen bien. Así que quieren darle la oportunidad de que él se presente y les explique lo que él predica. Y escucha lo que sucede en esa conversación. Después de que Pablo, como lo sabe hacer, presenta a Jesucristo, presenta el Evangelio, invita al arrepentimiento y a la salvación. Y algunos asentían con lo que decía, pero otros no creían. Había confusión entre esos judíos. Decía, pero suena bien, pero no lo entiendo. Y como no tuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Mi amado hermano, los ojos cerrados, los ojos cegados por tinieblas, con lo que termina primera de Juan 2:11, es el juicio de Dios para los incrédulos y para los rebeldes que se resisten a su voz y no obedecen su palabra, ya sea cualquier mandamiento de su palabra o el de amarnos los unos a los otros, por costoso que sea. Mi amado hermano, la vida de obediencia se convierte para nuestra fe en la prueba de seguridad que certifica que nuestra relación con Dios es verdadera y que tenemos en Dios herencia de salvación y de vida eterna. Si le amamos, si le creemos y si le obedecemos. Pero ¿sabes qué? Así como la Biblia es severa para hablar de este juicio de Dios para los que no creen, también es compasiva para invitar a los que escuchan y obedecen. Y por eso una y otra vez también a través de los salmos y de las escrituras y de los profetas se escucha esta frase muy famosa. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quiénes son cegados? Los que escuchando su voz endurecen el corazón. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchaste hoy que Dios te está llamando no solo a decir que crees en Él, sino a tomar pasos visibles de fe y de obediencia en Él, no endurezcas tu corazón. Escucha la voz amorosa del pastor, porque el pastor dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ven al Señor, arrepiéntete ante el Señor, reconcíliate con el Señor, comprométete a vivir en obediencia y santidad en las fuerzas y para la gloria del Señor, y que el Señor nos bendiga, y que el Señor nos bendiga. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y meditas y reflexionas en exactamente eso que el Señor te está queriendo decir a tu corazón. No sé si es en algún mandamiento en particular que tú y el Señor sabes que estás deshonrando. No sé si es en el mandamiento específico de amar a otros en el que el Señor te está animando.
Pero mi tarea como predicador y profeta que comunica fielmente la palabra de Dios es decirte que Dios te invita a venir a Él, a reconciliarte con Él, a confesarle tu pecado de rebeldía a Él y a pedirle las fuerzas que de Él vienen para que tú puedas amarlo y obedecerlo en cualquier área de tu vida. Cualquiera que sea la convicción que Dios está poniendo en tu corazón, cualquiera que sea el llamado a obedecer que Dios está poniendo en tu corazón, mi hermano, no endurezcas tu corazón. Mi hermano, no cierres tus oídos a su voz. Porque los que permanecen rebeldes a la voz de Dios terminan siendo reprobados por Dios. No endurezcas tu corazón. Si hoy estás aquí es porque Dios quiere que lo escuches. Si Él te trajo aquí para escuchar este mensaje, por duro que parezca, es porque su amor por ti permanece y su deseo de vida eterna y de salvación también. Pero no endurezcas tu corazón, porque tus ojos serán cerrados. Escucha hoy su voz, ven a Él y arrepiéntete.